¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de jueves. Empiezan los cambios en el gabinete del presidente López Obrador. El economista Rogelio Ramírez de la O sustituye a Arturo Herrera como secretario de Hacienda, mientras que este será propuesto como gobernador del Banco de México. ¿Cómo reaccionaron los mercados? ¿Qué piensa la mesa de estos cambios? La elección de este domingo fue la primera en la que se votó por reelección de diputados y diputadas federales, luego de que se aprobó en la reforma política de 2014. Pero las reglas continúan favoreciendo a los partidos y no a la ciudadanía. Además, entre las personas que buscaron la reelección, realmente pocas lo consiguieron. Escucharemos los contrapuntos de la mesa. Y hace un año, Oaxaca aprobó una ley para impedir que personas que han ejercido la violencia de género puedan acceder a una candidatura. Pero un tribunal, el Tribunal Electoral, ordenó registrar a un candidato acusado de violencia. ¿Deberían todas las personas candidatas presentar una 3 de 3 que incluya el tema de violencia de género? ¿Cómo hacer que realmente funcione? Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de jueves. Como hablamos aquí la semana pasada, Arturo Herrera será propuesto por el presidente López Obrador para encabezar el Banco de México. En su lugar llega un viejo aliado del presidente, Rogelio Ramírez de la O, un economista con mucha experiencia y reconocimiento, lo que se vio reflejado de inmediato en los mercados, que reaccionaron bien hasta este cambio. Veamos el contexto. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, será propuesto como nuevo gobernador del Banco de México y en su lugar será nombrado Rogelio Ramírez de la O. Al hacer el anuncio, el presidente López Obrador dijo que busca mantener la estabilidad macroeconómica. Hace 2 semanas, el mandatario federal adelantó que el actual gobernador del Banco Central, Alejandro Díaz de León, no sería nombrado para un nuevo periodo y que propondría para el cargo a un economista de reconocido prestigio, con dimensión social y partidario de la economía moral de su administración. Díaz de León concluye su periodo el próximo 31 de diciembre y el mandatario debe proponer al Senado a su sustituto antes de que termine julio. Ramírez de la O ha sido una persona cercana al mandatario al menos desde 2006, cuando fue asesor en su primera campaña por la presidencia. El presidente dijo que Ramírez de la O lo ha apoyado en todo lo que tiene que ver con el manejo de la economía, el cómo hacer un gobierno eficiente, austero, sobrio y que el presupuesto le llegue de manera directa a la gente. Añadió que con este cambio ambas instituciones continuarán actuando con responsabilidad y sin endeudar al país. Reiteró que no se aumentarán impuestos ni el precio de las gasolinas, el diésel, el gas o la luz. El nuevo secretario de Hacienda aseguró que llega al cargo en un contexto clave para la economía mexicana para asegurar que las lecciones aprendidas en la pandemia sean utilizadas para fortalecer la economía. Punto y contrapunto. Primer tema para discutir esta noche. Saludo con gusto a Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás? Buenas noches, querido Genaro. Buenas noches, compañeras, compañeros y compañeras. Bienvenida. Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás? Yes. ¿No te escuchó ahí? A ver, otra vez. No. Bien. A ver, bien. Ahí estamos, ¿no? Sí. Listo, muy bien. Bienvenido. Jorge Herrera Valderrábano regresa a este espacio, es cofundador de Instituto RIA y amigo también de este espacio. ¿Cómo estás? Hola, Genaro, bien, gracias. Saludos a la mesa y al público que nos está viendo. Es un gusto estar aquí de nuevo. Bienvenido. Y hoy regresa también Pili Morán, consejera nacional del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Pili? Hola, Genaro. Buenas noches a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. A ver, empiezo contigo porque vi algunas reacciones de algunos integrantes de Acción Nacional. Entre ellos, el expresidente Felipe Calderón, quien pues, prácticamente decía que estaban bien estos cambios, que los veía como responsables. Creo que sí, esa fue su tuit, pero había otras figuras también que decían, no, esto está peligroso, ¿qué pasa con la autonomía? Pone un incondicional o propone un incondicional para el Banco de México. ¿Cómo lo ves? Mira, yo quisiera resaltar lo anticipado del anuncio que me parece tiene como propósito desviar la atención de los asuntos relevantes del país, como acaba de pasar el proceso electoral. Estamos casi a la mitad del sexenio y no hay un solo logro de este gobierno que presumir, por lo que el presidente recurre a la táctica de la distracción y suelta temas que acaparen la discusión pública y no se hable de los verdaderos problemas del país. Respecto a las capacidades de Herrera y Ramírez de la O, no hay mucho que decir. Me parece técnicamente que ambos están dotados de las capacidades para desempeñar los cargos para los cuales están propuestos y gozan del reconocimiento del neoliberalismo más extremo que representa el sector financiero nacional e internacional. Sin duda alguna,
dígase lo que se diga en cuanto a manejo de las finanzas, este gobierno ha sido profundamente neoliberal. Sin embargo, donde yo pondría el acento es en el nivel de independencia que Herrera tendrá como gobernador del Banco de México, porque como secretario de Hacienda profesó obediencia ciega de las órdenes del presidente. Y aquí doy unos datos. Del Fondo de Estabilización ya se gastaron 250,000 millones de pesos. Tomaron 300,000 millones de pesos de los fideicomisos y los 30,000 del Fondo de Enfermedades Catastróficas. Herrera ha solicitado créditos, emitido bonos de deuda, renovado líneas de crédito que suman 73,600 millones de dólares, más 35,000 millones de pesos recaudados por el SAT de adeudos pendientes de grandes contribuyentes. Y finalmente, los supuestos ahorros que según ha tenido el gobierno. Es decir, estamos hablando de 3 billones de pesos, de los cuales no sabemos en qué han sido invertidos en favor del desarrollo de México. El país funcionaba en sexenios pasados con los recursos fiscales recaudados y permitía tener ahorros para casos de emergencia. Los números de Herrera aparentemente son positivos, pero se sostienen con alfileres gracias a los recursos ahorrados en el pasado de los que han dispuesto y ya no queda nada. Arturo Herrera ha sido el artífice de toda la maquinaria devoradora del dinero por órdenes del presidente y me preocupa que el gobierno pretenda estimular la actividad económica y el empleo presionando al Banco de México a adoptar una política monetaria expansiva orientada a financiar el gasto público. A ver, ¿qué le contestas? Es que ya, perdón, pero es que si no nos quedamos en monólogos. Déjame nada, porque ya llevas casi 3 minutos y medio y son 2 por participación. Entonces hay que tratar de tener mejor pensadas las intervenciones para que sean 2 minutos de cada quien. Veloz, porque si no se convierten en monólogos, Pili, lo que queremos es que haya contrapuntos. Contrapuntos a Pili, porque dice Pili, y coincido, los mercados aplaudieron, el neoliberalismo pues dice, a ver, bien, ¿qué contestas a esto? ¿Y no es una crítica a la 4T? ¿Qué pasó con la izquierda? Yo creo que desde el primer momento, desde que se nombró a Arturo Herrera, se sabía que era un PRI muy bien recibido por los neoliberales, porque su política es pues pragmática y neoliberal, y creo que siempre ha sido de esa manera, y así es reconocido en muchos lados, sobre todo por su formación estadounidense. Creo que ahí viene un balance interesante en que hoy sea el gobernador de Banjico y que quien lo releva es la persona que el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre tuvo en mente para que lo acompañara, que es Ramírez de la O, a quien propuso desde el 2006, que es una persona que piensa un poco más en la política industrial, que es un poco más de izquierda o es de izquierda y entiende mucho más hacia dónde quiere caminar el proyecto económico de la Cuarta Transformación. Creo que en ese momento se encuentra como en un nivel en el que están entre las dos posturas, y que la función que tenía que cumplir Arturo Herrera en Hacienda pues se cumplió y ahí estuvo, y llega un momento de una nueva visión, aunque también de continuidad. Yo creo que el tema de que haya sido bien aceptado por los mercados, aplaudido por ciertos personajes que no nos pueden o que no nos caen muy bien, pues habla también de que se es flexible en ese sentido, y que tampoco se trata de ser radical en todos los sentidos y decir, bueno, pues esta es mi política, porque de todas maneras, si por cualquier cosa, sea por comer arepas, somos Venezuela, pues no me imagino que por poner un perfil que no les guste, seríamos Corea del Norte. Eso habla muy bien de la visión que tiene el gobierno de la Cuarta Transformación. Todavía falta que los senadores y las senadoras estén de acuerdo con esta decisión, y eso implica otra conversación, pero yo creo que hasta hoy no se puede decir absolutamente nada malo de Arturo Herrera, que le va muy bien a ese lugar y que prácticamente es un lugar natural. Yo diría, y cerraría mi punto a mí sí me parece absurdo esta amnesia colectiva de la oposición de decir, ay, pero viene de Hacienda y va al banco. Perdón, pero los últimos 4 han sido así. Carsten, ¿qué era? De verdad sí es de analizar un tema ahí extraño, psicológico, de amnesia. Yo no sé qué es Mercurio retrógrado, pero sí me llama mucho la atención que personajes en política que tienen años hayan dicho, ¿cómo puede ser que alguien de Hacienda se vaya? Perdón, señor, pero ¿dónde estuvo todos estos años? Y digo, ahí también creo que agregaría esta caricatura horrible de Paco Calderón sobre Ramírez de la O, en el que habla claramente del desprecio que le tienen no solamente a los nombramientos del presidente, sino a la política de la Cuarta Transformación.
Bien, ahora, Alejandro, también mencionaba Pili, esta premura, ¿no? El cambio es hasta diciembre realmente en Banco de México. Pili argumenta que es por el tema de una cortina de humo. ¿Cómo lo ves? ¿Por qué en efecto, pues hasta diciembre es el relevo, hasta diciembre se va el actual gobernador? ¿Por qué desde ahora? Me imagino que ya venían los cambios en la Secretaría de Hacienda y había que explicar la lógica, la mecánica que subiese detrás de esos cambios. Ahora también Pili comenta como algo negativo que Arturo Herrera haya destinado 30,000 millones, se haya gastado los 30,000 millones del Fondo de Enfermedades Catastróficas, que después ya se llama de Salud para el Bienestar. Bueno, habría que recordar que esos fondos se destinaron para la vacunación, para comprar vacunas. Eso nos está inmunizando. ¿Qué enfermedad más catastrófica, como el nombre del fondo lo indica, que la pandemia de COVID-19? Y recordar también que en esa votación el Partido Acción Nacional votó en contra de que se utilizaran esos recursos, de que se liberaran. Es decir, si nosotros o si el país hubiera acatado la decisión del PAN, ahorita no tendríamos los recursos suficientes para inmunizar al total de la población. Estaríamos en una situación sumamente crítica. Por eso, qué bueno que se reafirmó que el Partido Acción Nacional es un partido minoritario en el Congreso, porque ni siquiera para destinar recursos para la vacunación sería capaz de eso. Y el caso de Arturo Herrera, pues la verdad es que es una baja sensible en el gobierno de la Cuarta Transformación, pero es una llegada oportuna para el Banco de México. Y lo mismo, Ramírez de la O creo que es un refuerzo bastante positivo con una trayectoria prestigiosa y que, como ustedes mismos lo comentaron, ha generado tranquilidad y certidumbre a los mercados. Y en ese sentido también considero positivo haber hecho este anuncio de manera anticipada. Ahora, pues sí, nuestros pronósticos fracasaron, por más que ganara el Cruz Azul y eso fuera suficiente evidencia para saber que iba a haber algún cambio importante y el vicegobernador partidario de este equipo iba a ascender, pues no, en eso no le atinamos, pero sí coincido con Estefanía en que hoy vimos una de las peores facetas del clasismo en el cartón que publica en el Reforma el monero Calderón. Tan solo acaban de cerrar las urnas, estaban implorando por el voto de las mayorías y hoy regresa ese clasismo, ese desprecio que la derecha tiene a la gente y no podemos permitir que esto se normalice, que este tipo de supuesto humor basado en el clasismo y burlarse incluso del color de piel, ¿no? Como si fuera una degradación que viene del blanqueamiento a una piel más oscura, como si fuera una degradación en ese cartón, lo aplaudamos, nos riamos de eso, se normalice. Creo que es algo que hay que denunciar y erradicar del debate público. Sí, a ver, y consigo, porque Jorge, están como los dos argumentos, ¿no? Está quien dice, y más bien los partidos, el PAN, el PRI y el PRD llevan pues, prácticamente diciendo años que López Obrador como líder social polariza. Pero estamos viendo también en las narrativas de estos partidos de repente este tipo de dinámicas de polarización también. Son todos, ¿no? Está polarizando, por un lado, también el Morena y el presidente, por el otro, toda la clase política. ¿Qué hacer ante esto? Y te lo pregunto a ti porque tú estás en sociedad civil. Sí, bueno, pues creo que es también como la estrategia, ¿no? Por parte de la oposición, como para encontrar esas brechas, esas narrativas que se pueden visibilizar y que se pueden resaltar para justamente exacerbar como las diferencias que pueden existir entre opiniones de la ciudadanía respecto a las posturas de partidos, de las instituciones en el poder. Yo no, la verdad, ahorita en la conversación estuve pensando como, bueno, pero realmente, ¿qué hay del neoliberal en la gestión de Arturo Herrera, no? O sea, pues no sé si el mantener el país sin deuda externa, el no incrementar los impuestos, el incluso incrementar la recolección fiscal, ¿no? Que eso es algo que también se le ha pues dado como palomita a este gobierno, pues yo no sé si eso entra dentro de la narrativa de si estamos en una política neoliberal o no. O sea, creo que pues Arturo Herrera ha tenido sus aciertos en ciertas situaciones, me parece que ha sabido darle la razón al gobierno, a la 4T en sus momentos, por ejemplo, cuando lo de la Auditoría Superior de la Federación, en el informe que sacó respecto al aeropuerto, y que ahí pues fue Hacienda quien salió a decir que pues ese informe tenía errores de cálculo y que las cantidades no correspondían a otros
a otros informes que se habían presentado anteriormente. Entonces, pues ahí creo que está bien como defender, ¿no?, a las instituciones que pues que está representando, pero en otro lado también, por ejemplo, poniéndole freno a propuestas, por ejemplo, de Monreal, con esto de la ley Banjico, ¿no?, que proponía que el Banco de México comprara divisas, que los bancos comerciales no puedan ingresar al sistema financiero, y que mucho era para que las familias que tuvieran familias migrantes o las personas que recibían pagos en dólares pues pudieran acceder a divisas extranjeras. Y más bien, que hizo Herrera, critica la situación, propone nuevas aproximaciones, ¿no? Incluso creó con el Banco de México un programa en el que pues se podría apoyar a las familias, de que pudieran aperturar vía remota por todo el tema de la contingencia, también cuentas bancarias, también con mecanismos de prevención de lavado de dinero, también intentando resolver este tema de los excedentes de dólares en efectivo. Entonces, con eso pues la discusión en el Congreso se frenó, ¿no? Se congeló en Cámara de Diputados, después incluso de que pasó en el Senado, promovida por Monreal, y que hubo parlamento abierto en la Cámara de Diputados. Entonces, eso sí habla, ¿no?, de la capacidad de acción de esta persona y del compromiso que puede tener respecto al futuro que representa. Sí. Déjame escuchar a Pili nada más rápido, último comentario de este bloque, que de las respuestas que escuchó de Velosi y de Alejandro a lo de la premura, porque el nombramiento, en efecto, a ver, si hay un hecho. En diciembre es la sucesión y se está anunciando desde ahorita, ¿no? Ya le contestó por ahí Alejandro un argumento, y también del tema que mencionaba también Velosi, al que también se refería Pili. ¿Qué les contesta después de haber escuchado los contrapuntos, Pili? Pues mira, ya para terminar, digo, lo que me preocupa de que el gobierno pretende estimular esa actividad económica y el empleo presionando al Banco de México, ¿no? O sea, que no haya una autonomía por parte del que va a dirigir el Banco de México. Estefanía dice que es lo mismo que se hizo en los sexenios pasados. Digo que no es lo mismo, digo, hay situaciones distintas. Y bueno, el tema de que trate el gobierno de que el Banco de México adoptar una política monetaria expansiva orientada a financiar el gasto público, siento que esto podría provocar una crisis de gran magnitud como en las décadas de los 70s y 80s. Bien, tenemos un minuto arriba, pero rapidísimo, Jorge, porque me levantaste el mano. Rapidísimo nada más, pues es que yo creo que más bien la decisión de anunciarlo ahora se centra más en el tema de que pues de que Rogelio Ramírez de la O va ahora a tomar un papel importante en la Secretaría de Hacienda, porque es quien va a tener que estar haciendo los preparativos para el presupuesto de 2022, ¿no? Que se aprueba en septiembre, ¿no? Ok. Bien. Bueno, déjame hacer una pausa. Regresamos para hablar de otro tema, otro tema más que justamente de lo postelectoral. Por primera vez votamos por la reelección de diputadas y diputados federales. ¿Cómo les fue? ¿Quiénes ganaron? ¿Quiénes perdieron? ¿Los partidos políticos o la ciudadanía? ¿Ayuda a mejorar la rendición de cuentas como está planeada la reelección o no? Regresamos para conocer la opinión de la mesa de jueves. Esto es Punto y Contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Según el programa de resultados electorales preliminares, 116 legisladores y legisladoras de los 218 que compitieron por la reelección resultaron ganadores. De ellos, 89 fueron postulados por Morena. Uno de ellos es Gerardo Fernández Noroña, quien en la legislatura que está por terminar fue uno de los líderes del Partido del Trabajo. Otros morenistas que van por un nuevo periodo legislativo son el coordinador de la bancada, Ignacio Mier, la prima del presidente, Manuela Obrador Narváez, así como Sergio Gutiérrez Luna y Aleida Alavés. Pero muchas figuras destacadas del morenismo no lo consiguieron, entre ellos Pablo Gómez, Alfonso Ramírez Cuellar, quien fue derrotado por la cantante Rocío Banquels, Javier Hidalgo en la Miguel Hidalgo y María de los Ángeles Huerta, Lorena Villavicencia y también Sergio Mayer, quien era el presidente de la Comisión de Cultura. En el caso de los partidos de oposición, 19 panistas habrían conseguido la reelección, entre ellos su actual coordinador, Juan Carlos Romero Hicks. Y entre los priistas se espera que repitan al menos 12. En la reforma electoral de 2014 se aprobó la reelección a nivel federal y también local para diputados y también para presidentes y presidentas municipales. Pero la del pasado domingo fue la primera elección donde las y los mexicanos pudimos votar por la reelección de legisladores, de diputados federales.
Un análisis hecho por la Asociación Civil Buró Parlamentario. En total, dice esta asociación, 257 legisladores y legisladoras fueron aprobados por los partidos para competir, pero solamente 218 participaron en las elecciones, 32 como suplentes. Vamos a ver qué piensa la mesa de este balance, digamos, de la reelección. Empiezo contigo, Alejandro. ¿Cómo ves? ¿Funcionó o no? Es una prueba, digamos, para este mecanismo aprobado en la reforma político-electoral del 2014. Hay quien dice, yo soy de ellos, le sigue dando demasiado poder a los partidos, pero ¿qué decir de Ramírez Cuéllar, que había sido coordinador de la bancada de Morena, pues pierde ante Rocío Banquels? Ahora sí que fue la luna mágica, ¿o qué fue? Te ganaste, qué bueno que tú lo dijiste. Gran canción, por cierto. Muy buena canción, sí, muy buena, muy buena. No, a ver, justo la reelección tiene un propósito de rendición de cuentas, ¿no? De premio castigo. Si hiciste bien tu trabajo, el electorado te reelige, si lo hiciste mal, te castiga. Pero aquí parece que la rendición de cuentas no fue hacia el electorado, sino hacia las burocracias partidistas. Y yo el caso que conozco es el de Morena, el del Movimiento de Regeneración Nacional, en el cual parte de los amarres y de los acuerdos políticos para que Mario Delgado llegara a la presidencia era asegurarle la reelección a los diputados. Y entonces vemos como una gran cantidad de diputados actuales acapararon, incluso sin encuestas, acapararon los espacios de candidaturas y que lamentablemente en el afán de congraciarse con la burocracia se les olvidó trabajar el electorado. Y en los 2 años, poco más de 2 años que van de la legislatura, pues pregúntenles cuántas veces pisaron su distrito, cuántos tuvieron asambleas informativas con los vecinos, cuántos hicieron esta labor de deliberación pública, de atención a las inquietudes de su distrito. Y veremos que es muy baja, que muchos se durmieron en sus laureles, que confiaron en el arrastre y el carisma del presidente y prácticamente ni siquiera hicieron campaña, y bueno, hoy estamos viendo las consecuencias de ese modelo. Entonces me parece que por lo pronto la reelección legislativa no está generando esos efectos de profesionalización, que eso es importante, que haya no solamente legisladores cada vez más profesionales, sino también un staff parlamentario que conozca más del tema. Es impresionante, cada cambio de legislatura también hay un cambio total de personal legislativo y es como borrón y cuenta nueva, no hay una continuidad de los trabajos legislativos, y la reelección no está generando ese efecto deseado, y en cambio sí está generando la imposibilidad de que haya rotación, relevos al interior de los partidos y que se estén enquistando en puestos de decisión las burocracias y las cúpulas partidistas. Bien. ¿Cómo lo evalúas tú, Jorge? Este tema, evidentemente, quienes impulsábamos la reforma política ya hace algunos años, pues sí pedíamos que fuera la ciudadanía la que pudiese decir, tú sí te puedes reelegir porque en efecto quiero premiarte, hiciste un buen trabajo, tú no, porque no me gustó lo que hiciste, nunca buscaste a los vecinos o lo que sea, y ahora pues fueron los partidos los que palomearon esta lista y con malos resultados. Si uno ve en términos comparados otros sistemas políticos, en Estados Unidos los legisladores que buscan la reelección la consiguen casi en un 90%, y aquí pues creo que el número está bastante bajo. Bueno, era la primera vez, ¿no? Sí. A nivel federal que utilizábamos este mecanismo, que a mí me gusta mucho, la verdad sí creo que es una buena oportunidad para exigir rendimiento de cuentas, y además creo que en el tema de las elecciones intermedias, pues permite que no todo esté centrado en las elecciones presidenciales, ¿no? Entonces, pues creo que la ciudadanía pues puede hacer una evaluación. Sin embargo, creo que no existen todavía las herramientas necesarias para hacer un voto informado respecto al desempeño de nuestros representantes durante la última administración, y pues a partir de eso decidir si queremos que continúen con su gestión o no. Como bien mencionas, pues hubo varios curules por parte de Morena, principalmente, que buscaban la reelección, y al igual que en la Ciudad de México, pues la gente que promovió la alternancia más bien se dejó llevar por este llamado de la oposición a votar por todo, a la coalición Va por México, ¿no? Y también la noción de México de que la culpa de todo la tiene el presidente, y que si no estamos de acuerdo con él no queremos tener nada que ver con él ni con su partido en los otros poderes ni en los otros niveles de gobierno. Y eso fue lo que determinó mucho el voto, ¿no? En vez de que la ciudadanía pues realizara un voto más razonado, que evalúa el actuar, ¿no?, de las y los legisladores, yo creo que dejando de lado las iniciativas que han pasado y han sido muy polémicas, como la ley del combustóleo, la reforma del Poder Judicial, la Guardia Nacional, para mí, pues, la Cámara de Diputados ha hecho un trabajo
bueno, ¿no? Sacaron la ley Olimpia, sacaron la ley que da seguro social a trabajadores domésticos, se aprobó en mucho menos tiempo que el Senado la ley sobre la regulación de cannabis, ¿no? Y a la gente todo eso, pues creo que le vale, no lo estudia, justamente pues se deja llevar por los apasionamientos de evitemos, y los anuncios, ¿no? De evitemos la destrucción de México y hagamos este voto masivo a Va por México, y sí, pues a Morena esto sí le afectó, y lo vimos en estos perfiles que ya se mencionaron, ¿no? Pablo Gómez, Alfonso Ramírez, mi distrito Javier Hidalgo, que de Miguel Hidalgo, pues también sorprendió que haya perdido, porque era un perfil protagónico en Cámara de Diputados, pero claro, frente a Margarita Zavala, ¿no? En la cuna de los conservadores, aquí en las lomas de Chapultepec, en Bosques de las Lomas, pues ni cómo esperar, ¿no? Entonces... Bueno, ahí sí no coincido contigo, porque a mí ni protagónico me pareció Javier Hidalgo, era mi diputado, yo voté por él, nunca lo vi, nunca supe nada que hacían las colonias ni nada, y híjole, sí está medio feo o medio difícil ahora ver esos resultados en donde, pues en efecto, Zavala, que ni siquiera vive en la Miguel Hidalgo, ahora va a ser la representante de mi distrito. Pero bueno, Veloz, ¿cómo lo ves tú? No, yo considero a Javier Hidalgo un gran diputado, la verdad, y me gustaba mucho el movimiento que traía con la sociedad civil, muy cercano, el diputado de las bicicletas, hacía falta un perfil así, desde luego hará mucha falta en el Congreso, más siendo su curul ocupado por Margarita Zavala, que me cuesta mucho decirlo, pero bueno. Dicho esto, creo que también tendríamos que hablar de los criterios y lineamientos que se fueron dando conforme el INE iba delimitando qué sí podían hacer los diputados en funciones y qué no. Por ejemplo, una de las grandes discusiones que se dieron fue si se tenían que separar del cargo o no se tenían que separar del cargo, y creo que al final el hecho de que hayan tenido que quedarse en el cargo, uno ahorró cierto papeleo y proceso que desde luego siempre es desgastante, pero también les obligaba a continuar con sus labores legislativos, y eso creo que es una parte importante. Otras de las discusiones que se dieron era que el INE no quería que pudieran reelegirse por otro partido que no fuera el que los puso o el que los dejó estar en el Congreso, pero que después aprobaron que sí se podía hacer por cualquier otro partido que tuviera o que fuera parte de la coalición con la que llegaron, a menos de que hayan renunciado a su militancia o fueran de un partido, fueran en esta suerte de independencia. Y al final lo que tuvimos en este proceso fue eso, o sea, una suerte medio de desorden, de miedo a la fiscalización, porque claro que los diputados y diputadas en funciones tenían mucha más fiscalización en lo que se gastaban el dinero porque estaban siendo funcionarios y funcionarias en ese momento. La idea, claro, de la reelección, y coincido con lo que decían mis compañeros hace un rato, es la profesionalización de la labor legislativa, que implica, pues eso, un poco salir de la lógica clientelar, de las cúpulas del partido, de hacerle caso a la burocracia partidista, pero pasó totalmente lo contrario, y creo que pasó totalmente lo contrario en todos los partidos, no solamente en Morena, sin embargo se vio de manera mucho más transparente, sobre todo por el proceso de renovación del partido. Al final es algo que se tiene que ir perfeccionando, creo que hoy tampoco se tiene tan claro lo que sí pueden y lo que no pueden hacer, creo que ya se verá al final de esto, y en lo que el INE tendrá que ir delimitando en el futuro. Yo creo que hay cosas que van a cambiar y que probablemente para el próximo periodo las reelecciones impliquen otras cosas. De acuerdo con eso último, para nada con lo de Hidalgo, insisto, la verdad es que yo sí vivo ahí, yo sí estoy metido en esos colectivos y la verdad es que nunca vi nada de su trabajo. Y sí me molesta mucho que llegue una persona que ni siquiera vive en el distrito, pero bueno, que es Margarita Zavala. Pili, ¿cómo ves tú y cómo le fue a los panistas que buscaban la reelección? Mira, creo que fueron 27 panistas que buscaron la reelección, entre esos Romero Hicks, él sí está ahí. Sí. Y bueno, yo lo que opino sobre este tema es sobre la reforma política del 2014 que abrió la puerta a la reelección, buscaba la profesionalización del Congreso. Sin embargo, los números dejan mucho que decir para un análisis. Es decir, podemos afirmar que aún las cúpulas de los partidos siguen controlando las designaciones y son quienes deciden si un diputado se postula a la reelección o no. Sin embargo, existen casos emblemáticos, y yo quisiera destacar, que atraen la atención por la personalidad polémica de los candidatos que fueron a reelección y que sin embargo perdieron, como es el caso de Sergio Mayer, Pablo Gómez, Ramírez Cuellar, Nay Salvatori, entre otros. De hecho, Morena fue el partido que más candidatos a reelección
candidatos a diputados para reelección tuvo, y también fue el partido que también más derrotas tuvo. Y creo que el proceso legislativo no permite distinguir aún el papel que cada diputado en lo individual tuvo en la productividad legislativa, y que tanto su participación fue factor definitorio en las decisiones del Congreso para que el ingrediente de la reelección sea considerado como mecanismo que reconozca su papel o bien lo repruebe, como decían Alejandro, como decía Genaro, que es la ciudadanía la que decide si sigue en el puesto o si no sigue, ¿no? Porque pues hay muchos diputados que ni siquiera han bajado a sus distritos, que ni siquiera visitan a la gente, que ni siquiera saben las necesidades de la gente para poder legislar, ¿no? Ahora sí que las famosas burbujas parlamentarias siguen siendo las que acaparan el control de las decisiones en el Congreso, y el grueso de los diputados simplemente siguen las instrucciones del grupo hegemónico de cada fracción. Me parece que ya para terminar, México es un país que viene de una cultura en la que la reelección ha sido satanizada, y por lo tanto no existe la memoria colectiva presente, Bien. un referente tangible acerca de las bondades que la reelección tiene para la democracia. A mí me parece que si alguien hace bien las cosas, creo que merece la pena volver a Andrés Manuel. ¿No? Bueno, si hace bien las cosas, ya la ciudadanía lo decidirá. No. El presidente se va en el 2024. En este país no hay reelección presidencial. No empiecen. Sí, discutamos eso si queremos eso, pero la verdad es que no. Hoy en día son 6 años de presidente. La reelección es solamente legislativa y el mandato del presidente se acaba en el 24, y él ya dijo que se va a su rancho en el 24 y lo ha dicho muy claramente en varias ocasiones. Hacemos una pausa y al regresar, Oaxaca es la única entidad del país que legisló para impedir que personas que hayan incurrido en violencia política de género gobiernen. ¿Fue una medida efectiva en este proceso electoral o no? ¿Cómo se puede mejorar? Regresamos con esto, punto y contrapunto, no te vayas. En días recientes ha circulado en varias redes sociales una imagen que destaca a Oaxaca como el único estado del país que ha legislado para evitar que personas acusadas de violencia política de género puedan ser personas candidatas. La reforma fue aprobada hace un año. ¿Ayudó realmente a impedir que personas con imputaciones de violencia política fueran candidatas este año o no? Veamos el contexto. Rumbo a las elecciones de este 6 de junio, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca negó el registro a los alcaldes de Santa Lucía del Camino, Dante Montaño Montero, y de San Jacinto Amilpas, Yolanda Santos Montaño. Sin embargo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Instituto Electoral de Oaxaca conceder el registro a Montaño, quien perdió ante Juan García de Morena. Aunque la morenista Yolanda Santos no compitió, ha sido señalada por intervenir en el proceso para favorecer a Gabriela Díaz, tesorera en su administración y que se perfila como ganadora. Hace un año, el Congreso de Oaxaca realizó reformas para garantizar los derechos políticos electorales de las mujeres y sancionar actos de violencia política por razón de género. Con esto se convirtió en la primera entidad del país en legislar para que ninguna persona sancionada por violencia política, violencia familiar o incumplimiento en el pago de pensión alimenticia pueda ser candidata. También se estableció como causa para anular una elección cuando a la persona que resulte ganadora en un proceso electoral se le compruebe que cometió alguno de estos 3 delitos. Este año el Instituto Nacional Electoral acordó que para poder registrar una candidatura era requisito presentar una declaración 3 de 3 contra la violencia de género, pero según una revisión hecha por Transparencia Mexicana, solo en Coahuila, Colima, Durango, Sinaloa y Yucatán se informó quienes presentaron esta declaración. El Tribunal Electoral de Oaxaca informó que entre diciembre de 2020 y mayo pasado resolvió 55 juicios relativos a violencia política en razón de género, de los que 18 fueron descartados y 29 siguen en curso. Punto y contrapunto. Ahora sí, Estefanía, que me faltó decir, acompáñame a ver esta triste historia, porque pues no sirvieron realmente estas, o por lo menos en Oaxaca, el Tribunal Electoral ordenó que se registrara una persona. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo mejorarlo? ¿Debería haber esta 3 de 3 para todas las personas candidatas o no? Debería haber esta 3 de 3, debería legislarse en todos los congresos, pero sobre todo debería ser mucho más duro este ejercicio, esta exigencia por parte del INE, una vez que entregas tus documentos para registrarte buscando una candidatura, tendrías que traer contigo tu 3 de 3, que implica que no eres ni deudor alimentario,
ni has violentado a alguna mujer, ni eres un acusador y abusador sexual. Creo que eso no tendría que ser un criterio de voluntad de las candidatas y los candidatos. Creo que no tendría que ser algo ahí para que te veas bien. Yo creo que tendría que ser obligatorio. Ya lo habíamos hablado en esta mesa, y creo que esto pase implica que no tenga este rigor obligatorio. Claro que el Tribunal Electoral lo que dijo fue que esto ya no se podía aplicar porque estos casos de agresiones sucedieron el año pasado, y que en el año pasado no era obligatorio que no fueras un agresor, que no hayas ejercido violencia política de género. Y existe esta máxima en derecho que si se actualizó la norma y este acto puede seguir o se puede ser imputado todavía, pues se aplica la norma actual, y creo que eso fue lo que hizo en su momento el Instituto Electoral, y por eso quiso negarles el registro. El tribunal se equivoca en muchos sentidos porque el mensaje que manda es no pasa absolutamente nada, y es peligroso porque hablamos de violencia política de género, lo que impide la participación de las mujeres en política, lo que implica el menoscabo de los derechos políticos de las mujeres, de las que son la mayoría víctimas en los municipios y en los estados, que no las deja ejercer sus derechos políticos de manera libre. Ese es el gran problema, que nos dijeron que la violencia política de género ya tenía esta suerte de visión preventiva y en esta visión punitivista, y parece que no pasa absolutamente nada, y no hace que las personas que han ejercido violencia política de género, pues por lo menos o sean castigadas y sancionadas, o que manden el mensaje a otros de no lo hagas porque no vas a ser candidato. Bien. Me parece lamentable, y creo que es responsabilidad del INE de no ser mucho más tajante con este tema. Bien, de acuerdo, que por cierto luego hay que retomar este tema, creo, Estefanía, también a ti te interesará hablarlo. Oaxaca ha demostrado ser uno de los congresos más progresistas que hay en el país, o sea, aborto, matrimonio igualitario, este tema de violencia de género. Luego hay que estudiar por qué, y hay que hacer una mesa para hablar en específico qué es lo que está pasando en ese estado, que por cierto, donde gobierna el PRI, el gobernador es del PRI, pero en el Congreso hay muchas mujeres de distintos partidos y de corrientes de izquierdas que han avanzado estas agendas, ¿no? ¿Cómo ves tú este tema, Jorge? ¿Cómo parar la violencia política? ¿Cómo hacer que estos mecanismos que dicta el INE o que aprueban los congresos se vuelvan realmente efectivos y paren la violencia? Sí, y de hecho el Congreso de ese estado se jacta, ¿no?, de ser pues muy vanguardista en tema legislativo respecto a tipificar la violencia de género, ¿no?, en avanzar todas estas cuestiones, pero pues en la práctica no sé qué tanto lo estamos viendo traducido, ¿no? O sea, se está viviendo muchísima violencia en este territorio, evidentemente esto también se expresa en violencia política de género, ¿no?, pero no exclusivamente. Ya llevamos 2 años de que se declaró la alerta por violencia de género y pues no hemos visto resultados, ¿no? Se han instalado una serie de programas y políticas, el Sistema Estatal de Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres, la Ley Estatal de Acceso a una Vida Libre de Violencia de Género, esta Ley de Violencia Política de Género, pero en general pues no estamos viendo un avance en la disminución de la violencia, ¿no? Entonces, pues sí hay que también analizar como qué se necesita para poder ver traducido esto en campo, ¿no? Y para eso pues también pondría sobre la mesa reflexionar sobre qué tanto se está haciendo uso de la sociedad civil respecto a estos temas, ¿no? O sea, qué tanto financiamiento se está brindando a las instituciones, a las organizaciones de la sociedad civil en la implementación de soluciones a nivel local, qué tanto acceso se está dando a las organizaciones para capacitar, por ejemplo, al INE, al INE estatal, a las instituciones encargadas de prevenir y atender la violencia, ¿no? El involucramiento de este sector para poder llegar a poblaciones clave, pues sí es elemental, y pues sí hay que seguir poniendo el ojo en esto, ¿no? En decir, pues, cómo podemos realmente ver traducido y ver una implementación pues que sí sirva respecto a todo lo que ya se ha legislado, que también creo que pues se necesita un compromiso a nivel nacional respecto a la prevención y la atención de la violencia política de género. Evidentemente pues se tiene que hacer que esto, la 3 de 3 sea vinculante y no solamente voluntario, pero pues pensar en innovaciones y en otros mecanismos que se puedan llevar al ámbito federal.
Bien. ¿Cómo lo ves, Pili? Un tema que evidentemente Veloz ya hablaba también de otros puntos, ¿no? El tema de que también en la 3 de 3 tiene que estar el tema de que están pagando una pensión alimenticia si es que se divorciaron. ¿Qué más agregarías? ¿Cómo ves tú este tema? ¿Cómo podemos detener? Creo que nos interesa a todos y a todas, ¿no? Y a todos los partidos les debería interesar que no lleguen personas agresoras y violentadoras de otras personas y que no haya violencia de género, digamos, en estas contiendas políticas. Así es, Genaro. Mira, desgraciadamente en nuestro país tener leyes, por más perfectas que sean, no garantizan su aplicación correcta. La impunidad sigue siendo un gran pendiente en materia de Estado de Derecho y Administración de Justicia. En el caso de Oaxaca, que actualmente es el segundo estado a nivel nacional con más casos de violencia política. Estoy de acuerdo con Estefanía que sea obligatorio la 3 de 3 para todos los candidatos y candidatas también, porque yo creo que también la violencia la ejercen tanto mujeres como hombres, no se puede descartar a ninguno de los dos. A pesar de los importantes esfuerzos en materia de derechos políticos para las mujeres de la entidad, aún existe resistencia a su participación política. Pues ocupar un cargo público es un desafío para todas ellas debido al incremento de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Aunque también hay que decir que todavía es poco el tiempo que la ley entró en vigor como para evaluar el efecto que ésta ha generado en ese estado en favor de las mujeres y poder decir si ha servido de algo o no. Leí un artículo de la organización feminista en Oaxaca, Mujeres de la Sal, que pese a las leyes de paridad de género, el sistema electoral no está diseñado para que garantice la participación política de las mujeres ni para castigar a los candidatos que ejercen acoso o violencia política hacia ellas. Pues en lo que va del año, el Instituto Electoral informó que la violencia política de género fue uno de los hechos más denunciados ante el organismo electoral de ese estado. También las instituciones no han diseñado mecanismos eficaces que protejan a las mujeres para establecer medidas cautelares ante amenazas o hechos. Yo les quiero platicar ahorita que estamos tocando ese tema, el caso más dramático fue el asesinato de Ivonne Gallegos, precandidata del PAN a presidenta municipal de Ocotlán, Morelos, Oaxaca, quien ella denunció reiteradamente las amenazas en sus redes sociales y nadie le hizo caso, no hubo autoridad que le hicieran caso. Y entre el 2020 y 2021 se iniciaron 101 expedientes relacionados con violencia política de género en Oaxaca y desgraciadamente hemos visto que son los mismos agresores los que ocupan los cargos públicos y ahí está la impunidad. Precisamente ahí estoy de acuerdo con lo que dice Estefanía, que a ellos sí no les hacen nada y son los que llegan a ocupar los cargos públicos. Y bueno, ya creo que ya se me acabó el tiempo, sí. Pero bueno, desgraciadamente todavía en nuestro país las leyes son como el inglés, se escriben de una forma y se pronuncian de otra. Está bueno. Pero hay que retomar el tema. A ver, Alejandro, ¿coincides con esto? Yo coincido bastante en el hecho de que la intención de las leyes es una y luego acaba siendo la instrumentación otra. Creo que en efecto, y lo vuelvo a reiterar, el tema de combatir la violencia de género tendría que ser una causa que debería motivar a todos los partidos a estar de acuerdo, por lo menos en este tema, ¿no? ¿Cómo lo ves y cómo se hacen realmente efectivas para que, ahora sí que garantizar que ningún violador sea gobernador, para garantizar que no se nominen a personas que hayan violentado a alguien o que estén acusadas bajo un proceso legal y que lleguen a ser personas candidatas? Eso debe asegurarse, ¿no? Que un consenso transversal o de todos los partidos políticos, de modo que no lleguen agresores, violadores, que hayan ejercido violencia política de género, pero con una sentencia, y ese es el tema, ¿no? Que ahí entra también las deficiencias en nuestro sistema de impartición de justicia, que una demanda un proceso puede durar años, e incluso guardarse en la congeladora, y eso juega a favor del victimario y en contra de las víctimas. Pero también debe haber una sentencia firme para que esto suceda. Me parece un avance importante del Congreso de Oaxaca, y a mí me gustaría entender cuáles fueron los motivos por los cuales el Tribunal Electoral, entiende una sala local, desestima o desecha esto y permite que personas ya con sentencia puedan participar. La verdad es que no le vería lógica, pues si la ley es así de clara, pues no vería lógica, pero sería interesante conocer esa fundamentación, ese razonamiento.
Bien, pues si quieren dejamos este tema pendiente porque creo que lamentablemente el año que entra hay más procesos electorales, esperemos que... Lamentablemente. Lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque creo que todos y todas acabamos un poco fastidiados del bajo nivel de las campañas, de la violencia que se desató también en este proceso electoral, con tantas personas violentadas, otras asesinadas, otras desaparecidas y demás, y también pues la verdad es que con los ataques, dimes y diretes entre todos los partidos y toda la clase política, creo que la ciudadanía terminó un poco harta. Y digo lamentablemente porque también de repente las buenas acciones, las acciones afirmativas del INE de este año, el tema de la violencia política de género, buenas acciones que no acabaron bien instrumentadas y que los partidos acabaron como siempre, dándole la vuelta y dándonos a tole con el dedo. Hacemos una pausa y al regresar nos despedimos de las y los panelistas y con la paparrucha de esta noche, así que no te vayas. Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche. Después de más de un año de pandemia, los pasaportes COVID serán una realidad en Europa. Ayer el Parlamento Europeo aprobó el certificado COVID digital para facilitar el tránsito entre los países que integran la Unión Europea. Este documento certificará a las personas que ya han sido vacunadas y también incluirá información de quienes tienen un resultado negativo de una prueba reciente, tiene que ser reciente de COVID, y quienes se recuperaron recientemente también de la enfermedad. Este pasaporte o este documento va a entrar en vigor en julio próximo y tendrá una vigencia de 1 año. Su emisión será gratuita y estará a cargo de autoridades nacionales de los países de la Unión Europea, tanto en formato digital como en papel. Todos los países de la Unión Europea deberán aceptar estos certificados COVID que emitan otros países miembros. Pero ojo, por ahora el certificado es solamente para las y los ciudadanos europeos o para quienes residen en algún país de la Unión Europea. Si ya te tocó la vacuna aquí en México o si te vacunaste en Estados Unidos y quieres viajar a Europa, deberás cumplir con los requisitos de entrada determinados por cada país. Así que seguiremos con mucha atención la instrumentación de este certificado. Mientras tanto, sigue cuidándote porque seguimos en pandemia con todo y semáforo verde. Con o sin vacuna, la mejor forma para prevenir los contagios es lavarte las manos bien y con frecuencia, mantener siempre la sana distancia, ventilar los espacios que estén cerrados y sobre todo utilizar cubrebocas si vas a estar en uno de ellos y con mucha gente o con gente alrededor. Gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias, Pili. Ahí está. Gracias, Pili. Gracias, Alejandro. Gracias, Jorge. Y gracias, Estefanía. Nos vemos por acá el próximo martes con ellos. Y yo mañana todavía en la mesa de viernes de punto y contrapunto. Por lo pronto, descansa. Muy buenas noches. Bonita noche de jueves.